¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien. Hoy nos vamos a dedicar un poquito a ver el final de lo que era para nosotros el módulo 7. Vamos a tratar de darle una vueltita a ver qué es esto de los órganos de la sangre o el sistema hematopoyético, que parece una palabra gigante que no termina nunca, y que está como antecesor del grupo C, que es el circulatorio o cardiovascular, que ese sí ya nos suena un poquito más. Pero cuando hablamos de grupo B, decimos órganos de la sangre, es como que es un poco complicado. Primero que nada, vamos a aclarar que en este grupo de fármacos nosotros no tenemos mucha incumbencia. ¿Qué significa? Son patologías que son muy complicadas, que tienen que ver muchas de ellas con procesos que son de origen hereditario, problemas genéticos, o sea, cosas que nosotros no podemos ni por ensueño siquiera tratar desde la farmacia. Lo que sí podemos hacer es ayudar en el tratamiento. Digamos que en el grupo B lo que más estaría al alcance de nosotros sería toda la parte de las anemias. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, porque en el grupo B, como lo vemos acá en el apuntito, tienen una pequeña introducción. Nosotros le decimos sistema de órganos de la sangre porque se focaliza en el órgano productor de todas las células sanguíneas, o sea, glóbulos, los que llamábamos glóbulos rojos o eritrocitos, todos los glóbulos blancos, o sea, las células de defensa, neutrófilos, basófilos, monocitos, todos los linfocitos, o sea, hay varios puntos específicos dentro de nuestro sistema que se dedica a producir todas estas células de la sangre, plaquetas sanguíneas, o sea, todo lo que conformaría nuestra sangre, ¿sí? En cuanto a células. Entonces es el pie para después poder ir a ver el grupo C, que es el de cardiovascular. Cuando nosotros decimos sistema circulatorio, lo primero que se nos viene a la cabeza son venas, arterias y corazón. Pero para que todo este sistema pueda existir, este otro, que es el de los órganos formadores de células sanguíneas, tiene que haber empezado bien la historia. Tiene que estar como debe ser, todito en orden. Entonces, lo más común que ustedes pueden llegar a conocer de este grupo B es la parte de las anemias, como digo. O sea, ¿qué pasa cuando una persona tiene anemia y se recetan determinados medicamentos con hierro, vitaminas del complejo B, o sea, algunos factores que son, digamos, el ladrillito necesario para que el organismo pueda fabricar después el famoso glóbulo rojo. Pero en realidad, de ahí en más, todo lo demás que tenga que ver con estas patologías, que ya van a ver que hay muchas, hay variadas, pero no son de incumbencia nuestra. En la farmacia tenemos que tener muchísimo cuidado, acá no se puede mover ningún medicamento, mucho menos las dosis, los horarios. Generalmente, por darles un ejemplo, una patología que entra en este grupo sería la hemofilia, que es hereditaria, que es la falta de determinadas cosas, en el caso de la hemofilia, un factor de la cascada de coagulación. Entonces esa persona, si sufre un corte mínimo chiquitito, que cualquiera de nosotros podría dominar bien, esta persona no lo hace porque no puede coagular, su sistema está fallando en eso, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces imagínense, en este tipo de patologías, con la peligrosidad que tiene, nosotros no podemos influir ni tomar ningún tipo de decisión. Sí ayudarle a que el tratamiento siga adelante si surge alguna duda. Pero acá siempre el consejo es jamás dejar el tratamiento, jamás cortar la comunicación con el médico. O sea, estas son patologías de mucho riesgo, ¿sí? Ya vamos a ver que los medicamentos que después empiezan a aparecer, que son ya sea antihemorrágicos o al revés, los antiplaquetarios para evitar los coágulos excesivos, tienen lo que llamamos esa famosa ventana terapéutica estrecha. O sea, un poquitito que yo me mueva de las indicaciones, las dosis o el horario puede traer consecuencias muy serias. Entonces, ¿qué sería el grupo B? En la primera partecita del apunte les puse apenas como una introducción para que veamos que vamos a hablar de todo lo que es células formadoras de.
¿De quién? De las células sanguíneas, como dijimos hace un ratito. Entonces, acá en este pequeño cuadrito que les aparece, tienen como esbozados, nombrados las principales células. Eritrocitos, leucocitos, ¿cuáles son? Los linfocitos, los monocitos, todos esos menos el primero son células de defensa. Y por último las plaquetas. Entonces, ambos grupos están muy interrelacionados, porque cualquier falla que haya en este proceso normal que tendría que ocurrir acá va a repercutir sí o sí después en el circulatorio sanguíneo. Empecemos más bien por el principio de la historia. ¿Qué es para nosotros la sangre? Bueno, la sangre para nosotros es un elemento vital, ¿sí? ¿Cómo está formada? En el 55% aproximadamente, ¿no? Estos no son números exactos, siempre pueden moverse un poquito. Está conformada por el plasma. El otro porcentaje que nos queda, 45 o 44%, lo forman este tipo de células, ¿sí? Que nosotros llamamos células sanguíneas. Dentro de lo que es el plasma, el 90 y pico por ciento, o sea, casi todo, es agua. El resto pueden ser sales, iones, ¿se acuerdan cuando decíamos sodio, potasio? O sea, muchas otras sustancias que están en una proporción ínfima, muy chiquitita, que navegan, están disueltas, ¿sí? Que las llevan y las traen. Nuestra circulación, o sea, ese torrente de sangre, la desparrama por el cuerpo. En cuanto a las células sanguíneas, todas estas que nombrábamos recién, eritrocitos, leucocitos, están en distintos porcentajes. Pero ¿qué pasa con este tipo de células? Son de renovación rápida, no duran mucho. En el caso de los glóbulos rojos, 120 días aproximadamente, y el cuerpo los recambia, los considera que están viejitos, se los desarma y se vuelve a construir nuevos. ¿Para qué sirve para nosotros la sangre? ¿Cuál es la función principal? Bueno, la sangre para nosotros es la transportadora de todo, ya sean de los nutrientes a cada una de las células de todo el cuerpo, ya sea el oxígeno o ya sea al revés. Es la encargada de sacar las toxinas, los desechos, el dióxido de carbono, o sea que muchos gases van y vienen a través de la sangre, y termina de interrelacionarse con el grupo C de los fármacos. ¿Por qué? Bueno, porque a través de toda esta circulación sanguínea intervienen pulmones, corazón, arterias, venas de distintos calibres, o sea, distintos tamaños, que son las que van a cumplir estas funciones, ¿sí? Van a hacer que, bombeando la sangre y haciéndola estar en un circuito cerrado constante, de movimiento constante, puedan pasar los desechos desde cualquier célula del cuerpo hasta los riñones o hasta los pulmones, si es un gas como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces, por un lado, para nosotros una de las principales, digamos, funciones de la sangre es justamente el transporte de sustancias, ya sean nutrientes por un lado o desechos por otro. Para nosotros, digamos que es un ida y vuelta. Recién dijimos que tenemos una gran cantidad de eritrocitos o glóbulos rojos. Ellos mayoritariamente están encargados del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono con los pulmones y con las células, ¿sí? Mediante una parte del recorrido de los pulmones van hacia el corazón y del corazón al resto del cuerpo llevando oxígeno, y cuando vuelve va a llevar al revés, entregó el oxígeno, recibe en la célula el dióxido de carbono, y esa circulación entra por otro canal, por otro circuito, y va a terminar pasando al pulmón para entregar el dióxido que después nosotros exhalamos. O sea que tenemos la regulación de los procesos gaseosos también de nuestra respiración a partir del transporte que ocurre acá en la sangre. Veamos en esta pequeña animación un ramillete de alvéolos, que es la unidad fundamental del pulmón, que son esas pelotitas que aparecen, y que está recubierta por un montón de venitas, que acá las vemos gigantes, son capilares microscópicos, y fíjense que ahí es donde se une el sistema venoso con el sistema arterial. Por eso sale, digamos, mitad rojo y mitad azul. En este momento estamos viendo cómo ingresan unas bolitas chiquititas rojas, que son las moléculas de oxígeno, o sea que esa sangre va limpia y oxigenada, y la que viene del otro lado de color azul
le está entregando lo que sería el desecho gaseoso, o sea, el dióxido de carbono. Lo mismo pasaría si examinamos la entrada y salida de nutrientes o de cualquier otro desecho a nivel tan chiquitito, tan microscópico como son los capilares que se van desparramando por todo el cuerpo. Por otro lado, dijimos que tenemos un porcentaje mucho más chiquitito de células que llamamos células de defensa. Entre ellas van a estar los que llamamos glóbulos blancos, que los podemos discriminar porque son de varios tipos distintos: neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos. O sea que en el grupo B tenemos las células encargadas de producir, ¿sí?, de crear, de fabricar este sistema de defensa, todas estas células que tienen que ver con la inmunidad de nuestro cuerpo. Y por último vamos a nombrar dos funciones, una que le decimos hemostasia, ¿sí?, y otra que le decimos homeostasia. Ya vamos a ver cuál es cuál. Una tiene que ver con la parte de cuando nos lastimamos, cuando ocurre una herida, cómo el cuerpo hace para evitar perder este líquido tan precioso para nosotros que es la sangre y las células que tiene adentro, todos sus componentes. Y el otro tiene que ver con la regulación del medio interno. O sea, para nosotros la sangre es es la fuente del equilibrio del pH, de la temperatura, de si hay muchas sales o no en contacto con todos los tejidos del cuerpo. Así que la sangre puede ir regulando y puede ir cambiando ese equilibrio según el cuerpo lo necesite. Si no tuviéramos ese equilibrio de la sangre a determinado pH, determinada acidez, determinada cantidad de oxígeno, de nutrientes, las células de nuestro cuerpo podrían correr el riesgo de morir porque no tienen el medio adecuado para poder vivir. Entonces, esta formación de células, ¿de dónde viene? Más de una vez deben haber escuchado la palabra o decir médula ósea, y que en la médula se forman todas estas células sanguíneas. Ahora, cuando nosotros hablamos de médula ósea, ustedes automáticamente se les debe venir a la cabeza el hueso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de huesos, lo que nuestro cerebro recuerda quizás, que lo hemos mal aprendido con los años todos, es algo duro, seco, compacto. Es como que se nos viene a la cabeza la idea del hueso que nos mostraron siempre, ya sea en el colegio cuando lo veíamos al pobre esqueleto, o cuando hablamos de huesos y alguien nos muestra cómo es un fémur, cómo es una costilla. Cuando vemos una gráfica vemos algo amarillo, tieso, duro. Entonces siempre nos queda en la cabeza esa idea de que el hueso es algo seco, es algo con poca vida, y es todo lo contrario. El hueso en su interior, ¿sí?, en especial varios tipos de huesos, después vamos a hacer una distinción, o sea, no todos los huesos del cuerpo son capaces de tener en su médula interna la capacidad esta de producir células. Tienen que ser huesos del tipo como el húmero, tienen que ser huesos como las caderas. Ese tipo de huesos tiene varias partes, tiene una que le llamamos médula amarilla y otra que le llamamos médula roja. Entonces en la gráfica vamos a ver un poquito que está como marcadito. Acá tenemos un hueso largo, ¿sí?, que podría ser bien el de las piernas, por ejemplo, y vemos que hay una parte que dice hueso esponjoso. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos médula roja. Esponjoso porque parece que está lleno de huequitos, ¿sí?, como una esponja. ¿Qué pasa en esos huequitos? Si yo logro agrandar esa imagen y vemos, por ejemplo, esta otra, le decimos hueso o médula roja porque está repleta y cruzada por miles y millones de pequeños capilares y vasos sanguíneos muy chiquititos. O sea que es un lugar que está terriblemente vascularizado, que quiere decir que tiene mucha circulación sanguínea constantemente. Y es una zona que está en completo movimiento y cambio. En los videitos que vamos a ver ahora, les voy a mostrar que hay dos tipos de células, una que se llama osteoclasto y otra que se llama osteoblasto, que continuamente recorren toda esta esponjita de punta a punta
y van renovando células, o sea que se renueva una célula vieja, se cambia para que venga otra nueva y hay una reposición constante en el hueso. Imagínense eso en una persona adulta, ¿no es cierto? En un niño que está creciendo es 10 millones de veces más rápido todo esto. Por supuesto que siempre tiene que haber un balance. Nosotros nos descalcificamos cuando empieza a correr los años, cuando envejecemos, porque se nos desbalancea un poquito esto, en especial, por ejemplo, las mujeres con algún desbalance hormonal típico de la menopausia, en el cual sale más células viejas de las que se están renovando, entonces podemos llegar a perder calcio. La famosa descalcificación de los huesos puede llegar a estar ocurriendo por ahí. Pero es un ambiente muy muy vivo. ¿Qué es lo que hay adentro de esta famosa médula ósea roja, que es la que a nosotros tanto nos importa en este grupo B? Bueno, dentro de esta médula es que se encuentran las famosas células madre, esas que han escuchado hablar millones de veces, que suelen llamarlas STEM, las famosas células STEM, o células madres pluripotenciales. ¿Qué son? Son células, ¿sí? Son nidos de células que tienen la capacidad de transformarse, de crecer, de generar células nuevas con distintos tipos de diferenciación. Quiere decir que el día de mañana una misma célula puede pasar a formar o dar vida a un glóbulo rojo o a un glóbulo blanco o a un neutrófilo, a un formador de plaquetas. O sea, estas células son capaces de tomar distintos caminos. La mamá es la misma, pero según la orden que reciba de nuestro sistema nervioso, según el mensajero químico que la active, así es como se va a diferenciar después. Entonces, si tenemos algún desorden genético, por eso decimos que estas enfermedades son patologías que si una persona las tiene, las va a llevar el resto de su vida, porque es un desorden a nivel de la creación de la célula. Si la información genética ahí no vino bien, no hay forma de modificarlo. Sí puede ser que haya venido bien la información y que con el transcurso de los años algo la haya cambiado, haya transformado ese ADN, lo haya mutado de alguna forma, o bien un accidente o algo muy serio haya dañado esta famosa médula roja y las células madre formadoras estén dañadas. Ahora, una vez que la patología se desarrolla, no hay vuelta atrás. En el caso de alguna de ellas, por ejemplo, la hemofilia, que es un factor el que no se produce directamente, podemos llegar a solucionarlo entregándole mediante un medicamento lo que está haciendo falta, lo que el cuerpo no puede producir. Pero en otras no, en otras digamos que son paliativos los tratamientos. Veamos en esta gráfica cómo aparecen marcadas en celestito la famosa célula madre, que está dentro de la esponja esta que decíamos, que nosotros nombramos ahora como médula ósea, pero roja, y que va a ser la que se va a ir diferenciando. Acá tenemos algunos glóbulos rojos, tenemos algunas plaquetitas chiquititas dando vuelta, los vasos sanguíneos y los capilares recorren todo el hueso por esos famosos huequitos que tiene, y ahí es donde se van transformando, van creciendo y se entregan al torrente sanguíneo. En esta otra imagen que aparece, esas cositas que vemos celestitas que andan dando vuelta serían los famosos osteoblastos. Estos famosos osteoblastos son las células que se encargan de, digamos, aumentar el tejido óseo, o sea, lo construyen. En algunas enfermedades, por nombrar alguna, la de Paget, el aumento de la actividad de ellos hacen que el tejido se construya demasiado rápido, a veces desorganizado y a veces débil, por lo tanto se puede llegar a fracturar con mucha facilidad. Acá cuando vemos el movimiento, por ejemplo en esta otra imagen, los que van a aparecer en naranjita son los famosos osteoclastos, que tienen, digamos, la función contraria. Estos lo que hacen es reabsorber ese tejido, ¿sí? En forma mucho más rápida
¿sí? Para poder renovar a aquellos que consideramos que ya están viejitos. Estos dos tipos de células están constantemente recorriendo todo el hueso y van haciendo el intercambio, ¿sí? Ahora, la velocidad con la que se reabsorbe el hueso y la velocidad con la que se reconstruye debe ser muy parecida, si no empezamos a tener, en el caso de que se reabsorba más rápido de lo que se construye, por ejemplo, osteoporosis. O sea que el hueso está en constante movimiento, como decíamos hace un ratito. Y por supuesto todo va a parar al torrente sanguíneo, por eso sigue cruzada por todas estas venitas que decíamos y una cantidad de nutrientes que son necesarios sí o sí. O sea que el balance se da no solo cuando las células actúan en la velocidad que deben, sino también cuando tienen el material necesario para poder construir todo esto. Por eso a veces el tema de las descalcificaciones no son problema de estas celulitas que no estén trabajando bien, sino que no hay suficiente cantidad de calcio. Veamos entonces ahora un poco en este gráfico toda la variedad de células que se producen a partir de esta famosa célula madre, que por eso la situamos en el medio del gráfico, porque es la que puede dar origen a toda esta gran familia. Distinguimos dos grandes ramas, una que le vamos a llamar el linaje linfoide, que es la que va a dar lugar más que nada a los linfocitos, los B, los T, algunas células que le vamos a llamar plasmáticas, los famosos linfocitos TH, que son los presentadores de antígenos, y los que llamamos natural killers. Y por el otro lado, lo que llamamos el linaje mieloide, que tiene que ver con, por ejemplo, todos los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, uno que se llama megacariocito, que es el productor de plaquetas, y los eritrocitos. O sea que son muchas las células que pueden nacer a partir de esta famosa célula madre. A partir de esta famosa célula STEM es que surgen los procesos que llamamos hematopoiesis en general, pero cuando va a dar lugar a la formación de glóbulos rojos le vamos a llamar eritropoiesis. Cuando va a dar lugar a la formación de plaquetas sanguíneas, trombopoiesis. Cuando va a dar lugar a la formación de linfocitos, linfopoiesis. Y cuando va a dar lugar a todos los glóbulos blancos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, macrófagos, le vamos a decir granulopoiesis porque tienen como pequeños granulitos adentro. A medida que se va transformando la célula, va creciendo, va madurando, va dando lugar a estas células de defensa y tienen esa característica. Sería bueno destacar que en un embrión, o sea, en un bebé en formación, entre el segundo y el séptimo mes, hay varios lugares donde se produce la formación de estas células, no solamente en la médula ósea. Pero una vez después del nacimiento, es la médula ósea el único lugar donde se debería producir este proceso de la famosa hematopoiesis. Si nosotros llegamos a encontrar la formación o un nido de células STEM en una persona que no es un embrión, ya sea en el hígado, en el vaso o en el timo, es porque el cuerpo está intentando recuperar una falencia o una disminución de células por alguna patología o algún problema, o sea que ya no sería la normalidad. La normalidad sería que en un bebé sí puede pasar la hematopoiesis en distintos órganos, en un adulto ya no. En esta animación que vamos a ver a continuación, vamos a ver los principales grupos, estos cuatro que decíamos: eritropoiesis, granulopoiesis, linfopoiesis y trombopoiesis. Pero van a ver que todos parten de la misma célula madre. Esta que aparece grande con un núcleo gigante y que parece que tiene, digamos, una forma muy parejita, es la famosa célula madre, que a medida que van pasando los días, ¿sí?, casi al lapso de 2 semanas, podríamos decir, esto que estamos viendo es la linfopoiesis, o sea, es la formación de los futuros linfocitos, que terminan de diferenciarse cuando ya están en las células, o sea que terminan de volverse activos, ¿sí?, cuando ya están en el lugar. Por lo tanto, esta sería, por ejemplo, la primera de la génesis
que da lugar en la médula ósea. Ahora volvemos a ver a nuestra célula madre, pero va a dar lugar a otro tipo de células. En este caso, con un estímulo diferente, con una orden distinta que le manda el cuerpo, la misma célula madre empieza a diferenciarse y a madurar en otro tipo de célula, en este caso, con unos puntitos muy chiquititos, ¿sí? Comprime el núcleo y termina dando los famosos monocitos, que son parte del sistema de defensa, pero que cumplen otra función. Entonces, como vamos viendo, la misma célula madre puede dar lugar a diferentes células. Esta sería la famosa monopoiesis. Si en vez de formarse una célula de este tipo, nuestra célula empieza a transformarse y contiene esos granulitos que decíamos hace un rato, puede dar lugar a lo que nosotros llamamos granulopoiesis, o sea, la futura formación de neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Acá lo que va a ir cambiando es el núcleo, va tomando diferentes formas, la de una herradura o la de 3 lobulitos, y así según sea alguno de estos 3 tipos de glóbulos blancos de defensa. Como ustedes ven, los granulitos que tienen son bien importantes, bien grandes. Si se fijan abajo van a ver que ahí estamos hablando de, por ejemplo, 15 días que tarda este proceso, diferente a lo que veníamos viendo con los anteriores. Acá vamos a volver a ver otra génesis de otro de estos famosos granulocitos, que podía ser alguno de los 3 que dijimos, y nada más que le va a cambiar el núcleo, va a tomar otra conformación. ¿Cuál era la diferencia entre eosinófilo, basófilo, neutrófilo? El neutrófilo es uno de los más importantes en reaccionar de forma rápida ante las infecciones bacterianas. Los basófilos, en cambio, están en menor proporción, un 1% a comparación de los anteriores, que era más o menos un 60% de las células de defensa, y los basófilos actúan más bien en intoxicaciones o alergias, y los eosinófilos también están presentes en las alergias, pero tienen una mayor actividad cuando hay parásitos. En esta génesis que está por comenzar ahora, vamos a ver que comienza muy parecida a las dos anteriores, que eran basófilos y eosinófilos, pero va a dar lugar al último, que es el neutrófilo, que cuando se termina de contraer el núcleo le quedan como si fueran 3 lobulitos. Cada una de estas de estos grupos, de estas familias de células, se producen, o más bien dicho, la célula madre se diferencia para formarlas a partir del estímulo que va recibiendo desde el organismo. Si nuestro sistema envía determinado mensajero químico, hormona, hormona del crecimiento, esa es la que va a dar, digamos, el paso inicial para que esta cadena comience. En esta génesis nueva, por ejemplo, vamos a ver cómo una célula madre se va transformando de a poco en el futuro glóbulo rojo, va madurando para terminar de convertirse en un glóbulo rojo. Esta es la que llamamos eritropoiesis. ¿Y cómo empieza? Cuando nuestro cuerpo detecta que hay una disminución de glóbulos rojos, automáticamente el riñón produce una sustancia que se llama eritropoyetina y es la que estimula a estas células a que comience el proceso de diferenciación en el futuro glóbulo rojo. Abajo en la barrita del tiempo nos aparecen la cantidad de días, ¿sí? O sea, más o menos después de las 60 horas el glóbulo rojo es liberado y se supone que ya puede estar maduro a partir de esa época. Automáticamente dura aproximadamente en sangre 120 días. Por último, la última de las génesis es la que va a dar lugar a lo que nosotros llamamos trombopoiesis, que es la célula que el día de mañana va a dar formación a las plaquetas. O sea, es una célula que se forma y a medida que van transcurriendo los días empieza a liberar pequeños pedacitos que son lo que nosotros llamamos plaquetas, ¿sí? Son pedacitos muy pequeños que van a quedar nadando en sangre y que el día de mañana van a ser las formadoras de, por ejemplo, los coágulos.
Veamos entonces ahora un poco en el apunte que nos nombraba la eritropoyesis y nos figuraban cuáles eran los medicamentos que podíamos llegar a usar, en este caso, como decíamos antes, de las anemias. No solamente se podía estimular, por ejemplo, con la eritropoyetina, que es una de las hormonas. ¿Se acuerdan que decíamos hace un rato que la misma célula madre podía dar origen a distintos tipos de células? Depende cuál era la orden que recibía. En este caso esas órdenes son mediadores químicos o son hormonas. La eritropoyetina es la que necesitamos para la estimulación de la producción de glóbulos rojos a partir de esa célula madre. Ahora, por más que nosotros estimulemos con cualquiera de estos factores, que podemos darlos externamente si es que el cuerpo no los produce o hay algún problema, ¿qué pasa si no nos encontramos con los ladrillos, como decíamos hace un rato? Necesitamos hierro, vitamina B12, algunos aminoácidos, muy poquito de cobre y cobalto, pero son sustancias que tendrían que estar incorporadas en la alimentación. Muchas veces puede haber una pérdida de sangre, un accidente o bien alguna operación que hace que disminuya considerablemente la cantidad de sangre y para reponerla a veces necesitamos la ayuda de, por ejemplo, algún complejo de hierro. Acá la indicación más importante es que nosotros no podemos indicarle a alguien que tome hierro si no va y se hace todos los análisis que corresponden y que el médico controle que realmente sea cierto. Y por otro lado, lo más común que ocurre es que el hierro suele ser eh, pesado, por así decirlo. La gente siempre se queja de que puede traer molestias estomacales, de que da sensación de asco o náuseas. Y la indicación más importante, la que más tenemos que prestarle atención, es avisarle a la gente que debe consumirlos a cualquiera de estos complejos que tengan hierro, alejado más bien dicho, de los alimentos que tengan, por ejemplo, eh, calcio. ¿Por qué? Porque compiten el calcio y el hierro para ser asimilados en el estómago, en su proceso normal de entrada al cuerpo, y cuando me encuentro con calcio, el cuerpo decide darle prioridad al calcio y deja de lado el hierro. Entonces estamos disminuyendo la capacidad de absorción del hierro. Entonces le figura acá, por ejemplo, de qué tipo de forma química, ¿sí? Hierro maltosado, sulfato de hierro, son las distintas formas en las que se puede proporcionar en la forma farmacéutica las sales con hierro. Y el ácido fólico. Eso es lo que generalmente manejamos con el tema de las anemias. Indicarle a la gente que no es que no tiene que comer, por ejemplo, eh, quesos o lácteos, sino que tiene que alejarlos del horario en el que tiene que tomar el hierro, ¿sí? Porque reduce la absorción. Quitando eso, mucho más no podemos hacer. Eh, el resto que sigue, en el próximo videíto, vamos a ver de qué se trata y ya directamente queda empalmado con el grupo C, que es el grupo de circulatorio, que es donde empiezan los temas que quizás nos suenan como más conocidos, que es la fase de eh, la formación de plaquetas, cuando nos dicen que tenemos el colesterol alto y que se pueden dar procesos de trombosis o flebitis, y que hay que tener mucho cuidado en los cardíacos. Bueno, todo este sistema de las fases de la coagulación puede haber empezado con un déficit en este grupo, pero estar asociado a una patología cardiovascular mucho más complicada. Entonces, en el próximo video vamos a ver de qué se trata esta famosa cascada de la coagulación plaquetaria, en qué nos afecta, y van a ver que los medicamentos que salen en este grupo, que estaban un poquito más abajo, ¿sí? Acá tienen ya unos cuadros enormes que son difíciles de comprender a veces, cuando decimos que no todo el mundo puede tomar aspirinas porque resulta anticoagulante, y van a ver que salen medicamentos como las heparinas o la warfarina, que son muy complicados y que hay que tener muchísimo cuidado en la administración, en las dosis, como decíamos hace un rato. Ninguno de estos medicamentos eh, puede venir alguien y pedírselos si no viene recetado directamente de un médico.
Así que en el próximo videito aclaramos bien la parte de circulatorio y con esto estaremos terminando con el grupo 7. Nos vemos en el próximo video y cualquier duda recuerden que lo pueden consultar en el aula. Nos vemos.